Shabbat Shalom, amados hermanos, y bienvenidos a nuestro segmento Buscando el Espíritu detrás del mandamiento. Le damos gracias al Padre Eterno porque nos ha permitido permanecer en el estudio de su bendita Torá. Así que hoy vamos a estudiar la Parashá Bamidbar. Hoy vamos a ver qué es lo que el Padre nos quiere enseñar, qué es lo que Él quiere que nosotros apliquemos a nuestras vidas en medio de esta hermosa porción. Así que vamos a entregarle este tiempo a nuestro Abba Kadosh. Bendito Padre Eterno, te damos gracias, Padre, porque tú nos has bendecido con tus mandamientos y nos has ordenado ocuparnos del estudio de tu bendita Torá. Te pedimos, Padre, que seas tú hoy abriendo los ojos de nuestro entendimiento, que seas posicionándonos en lugares más altos, Padre, que nuestra alma se eleve por causa del estudio de tu palabra, Padre. Ayúdanos a ser no solamente oidores, sino hacedores de tu palabra, Abba Kadosh. Gracias te damos en el poderoso nombre de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Y hoy vamos a estudiar la Parashá Bamidbar, que significa en el desierto. Y esta porción comprende desde Números 1 a Números 4:20. En esta porción se nos narra cuando el pueblo de Israel llega al desierto del Sinaí. Allí Dios manda a realizar un censo de las 12 tribus de Israel. Moshe cuenta 603.550 hombres que tienen entre los 20 y 60 años. La tribu de Leví es contada aparte, totalizando 22.300 hombres de un mes de edad en adelante. Los levitas debían servir en el santuario, reemplazando a los primogénitos a cuyo número se aproximaba por haber sido estos últimos descalificados por su participación en la idolatría del becerro de oro. Los 273 primogénitos que no tenían un levita que los reemplazara debían pagar un rescate de 5 shekels para ser redimidos del servicio. Cuando el pueblo levantaba su campamento para viajar, los 3 clanes levitas desmantelaban y transportaban el santuario para luego rearmarlo en el centro del próximo campamento. Luego erigían sus propias tiendas a su alrededor. Entre estos tenemos los queatitas, que eran los que cargaban sobre sus hombros los utensilios del santuario, como el arca, la menorá, la mesa, los objetos utilizados en el santuario, entre otros. Entre sus coberturas especialmente diseñadas para tal efecto. En el sur acampaban los gershonitas. Estos estaban a cargo de los tapices de las cortinas al oeste. Y las familias de Merari que transportaban los paneles de las paredes y los pilares estaban ubicados al norte. Frente a la entrada del santuario, hacia el este, estaban las tiendas de Moisés y Aarón y sus hijos. Más allá del círculo de los levitas, las 12 tribus acampaban en 4 grupos de 3 tribus cada uno. Encontramos que hacia el este estaban las tribus de Judá, Isaacar y Zebulón. Al sur se encontraba Rubén, Simeón y Gad. Al oeste, Efraín, Manasés y Benjamín. Y al norte, Dan, Asher y Neftalí. Esta formación también era mantenida mientras viajaban. Cada tribu tenía su propio líder y tenían su propia bandera con el color de la tribu y su emblema. Y miren qué interesante que en esta porción se nos habla precisamente del desierto. El nombre de esta porción es En el desierto, no es Números, como se le ha nombrado a este libro en las traducciones. ¿Y por qué sería que Adonai escogió precisamente el desierto para entregar su bendita Torá? ¿Qué características encontramos en el desierto? El desierto es un lugar inhóspito, un lugar que no le pertenece a nadie. Es un lugar seco y árido.
Pero miren que los sabios tienen diferentes teorías para explicar por qué el Eterno le plació entregar su bendita Torá precisamente en un desierto. Algunos dicen que era para no incitar a la discordia entre las tribus, para que ninguno dijera, en mi tierra se entregó la Torá. Y probablemente otro iba a decir, no, fue en mi tierra que nos la dieron. Por lo tanto, la Torá fue entregada en el desierto, en tierra que no le pertenece a nadie. Otra cosa que decían los sabios es que la Torá fue dada en libertad en el dominio público, en un lugar que no le pertenece a nadie, porque si se les hubiera dado en la tierra de Israel, los judíos se hubieran dicho a las naciones del mundo, vosotros no tenéis parte en ella. Por lo tanto, la Torá fue entregada en el desierto. ¿Para qué? Para que cualquier persona que quiera conocer al Dios de Israel y quiera agradarlo y caminar en sus preceptos puede venir y recibirla. Otra teoría que tienen los sabios es que la Torá vino del desierto. El tabernáculo también vino del desierto, el sacerdocio vino del desierto y el servicio de los levitas también vino del desierto. La realeza desde el desierto, como dice él, seréis para mí real sacerdocio. Todos los excelentes dones que el Eterno otorgó a Israel vinieron del desierto. Algunos sabios también dicen que la Torá fue revelada en el desierto porque ese es el lugar en donde habita Satanás y al enemigo hay que derrotarlo en su propio territorio. Cuando lo vencemos en donde él es más fuerte, podremos experimentar una verdadera transformación. Qué tremendo, ¿verdad? Aquí hay mucha sabiduría. Así que a través de la Escritura vemos diferentes ejemplos de cómo hombres y mujeres fueron tratados en el desierto. Allí, en ese lugar árido, en donde aparentemente no puede producirse nada, surgieron grandes incógnitas y también maravillosas respuestas. La conciencia fue transformada al punto de traer la voluntad del Padre aquí a la tierra. Y esto lo vimos con Abraham, con Isaac y con Jacob. Y luego también lo vimos con Moisés, con los santos profetas, hasta que apareció nuestro amado Yeshua, quien también fue al desierto y allí, como verbo, se sujetó al verbo, a la palabra que permanece para siempre, afirmándola mediante su obediencia a ella. Miren lo que nos dice la palabra en Lucas 4, del 1 al 2. Yeshua, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu en el desierto por 40 días, siendo tentado por el diablo y no comió nada durante esos días, pasados los cuales tuvo hambre. Así que en este pasaje de Lucas se nos muestra que Yeshua fue tentado en 3 áreas principales, que son en las cuales nosotros somos tentados también. Las 3 tentaciones en el desierto fueron un intento de Satanás por seducir la lealtad de Yeshua a su Padre eterno. Así que vamos a ver cuáles fueron esas tentaciones, porque son precisamente las mismas áreas en las que nosotros somos tentados. Así que la primera tentación tuvo que ver con los deseos de la carne. Nos dice Mateo 4, del 3 al 4. Esto incluye toda clase de deseos físicos. ¿Por qué? Porque Yeshua estaba hambriento y Satanás lo tentó para que convirtiera las piedras en panes. Pero miren que Yeshua le respondió citando Deuteronomio 8:3. ¿Qué fue lo que le dijo? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Adonai. La segunda tentación tuvo que ver con el deseo de los ojos. Esto lo encontramos en Mateo 4, del 5 al 8. Dice, llevándole a una altura, el diablo le mostró en un instante todos los reinos del mundo. Y el diablo le dijo,
Todo este dominio y su gloria te daré, pues a mí me ha sido entregada y a quien quiero se lo doy. Por tanto, si te postras delante de mí, todo será tuyo. Respondiendo Yeshua, le dijo, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Y cuántas veces nosotros no somos tentados en esta misma área? Muchas veces el enemigo pone delante de nosotros empleos, lujos, cosas a las cuales él desea que nos postremos para que pongamos en primer lugar todo esto y nos olvidemos de nuestro Adonai. Eso es caer en idolatría. Pero aquí vemos que Yeshua nos da esa clave. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. La tercera tentación fue concerniente al orgullo de la vida. Esta la encontramos en Mateo 4, del 5 al 7. Dice, entonces el diablo le llevó a la ciudad santa y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, lánzate abajo, pues escrito está, a sus ángeles te encomendará y en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Así que vemos cómo el diablo es muy diestro con la escritura. Muchas veces él conoce más la Biblia que nosotros mismos, ¿verdad? Pero miren que aunque él trató de sacarle este pasaje de la escritura que está en el Salmo 91, ¿qué hizo Yeshua? Nuevamente le respondió con la escritura de manera opuesta y le citó Deuteronomio 6:16, diciéndole no tentarás al Señor tu Dios, declarando así que sería un error que él mismo abusara de sus propios poderes. Entonces vemos este claro ejemplo que al igual que nuestros antepasados, nuestro Adón Yeshua HaMashiach fue tentado y asimismo nosotros experimentaremos desiertos en nuestras vidas. Ahora nos queda claro que es el mismo Espíritu el que nos lleva a esos desiertos. ¿Y cuál es el propósito de que nos lleve a esos desiertos? Para hacernos más fuertes y para probarnos como el oro. Como nos dice Primera de Pedro 1, del 6 al 7. Dice, en lo cual os regocijáis grandemente, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, seáis afligidos con diversas pruebas, para que la prueba de vuestra fe, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallada, que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Yeshua HaMashiach. O sea, ¿qué nos quiere decir este pasaje? Que cuando nos encontremos en diversas pruebas, lo que el Padre anhela encontrar en nuestra boca no es quejabanza, sino alabanza, que le demos gloria y honor para que asimismo se nos vaya revelando nuestro Yeshua HaMashiach. Deuteronomio 8:2 también nos dice, y te acordarás de todo el camino por donde el Señor tu Dios te ha traído por el desierto durante estos 40 años, para humillarte, probándote a fin de saber lo que había en tu corazón, si guardarías o no sus mandamientos. Así que aquí vemos que el Padre nos da esa clave de por qué nosotros tenemos que entrar en el desierto, por qué el Espíritu nos lleva al desierto. ¿Cuál es el propósito del desierto? El propósito del desierto es humillarnos, que se desarraigue de nosotros todo ego, vanagloria, contienda, codicia. El Padre nos pone a prueba para ver qué es lo que realmente hay en nuestro corazón. Porque cuando todo va bien, todos tenemos alas, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando se complica la situación? Allí es cuando realmente sale a relucir lo que está dentro de nosotros. Es allí donde debemos tomar la decisión de mantenernos firmes, de obedecer a Dios. Allí es donde se nos presentan esos dos caminos, el de la vida y el de la muerte. ¿Obedecemos a Dios o cedemos ante lo que el enemigo nos está ofreciendo? Y recuerden que Satanás siempre va a tener
unas ofertas muy tentativas que hacer, pero Él jamás te mostrará las consecuencias que traerán sobre tu vida esas malas decisiones. Por ejemplo, alguien en este mismo momento puede estar pasando por un desierto en su matrimonio. No se entienden, hay contiendas, se la pasan peleando, sienten que ya no se aman. ¿Y qué es lo que hace el enemigo? Probablemente él te presentará un hombre o una mujer apuesto, agradable a los ojos, con unas cualidades asombrosas que tú no puedes ver en tu cónyuge. ¿Y para qué hace esto? Para hacerte caer. ¿Y qué ocasiona esto? Que tú te sientas aún más lejos de tu cónyuge, que no tengas ganas de luchar por tu matrimonio, porque en tu mente, cuando tú le crees esa mentira a Satanás, esta persona que se te apareció te da una salida fácil, rápida y placentera al dolor que estás experimentando en tu hogar. Entonces, después de que tú has sucumbido ante esas tentaciones del enemigo, tú sabes lo que va a pasar. Todo tu mundo se va a derrumbar. Destruiste tu hogar, causaste daños incalculables a la vida de tus hijos y empiezas a experimentar una terrible crisis financiera, porque ustedes saben que el adulterio trae crisis financiera. Para añadir más al dolor, sales del encantamiento de aquella persona que parecía ser la persona perfecta y te das cuenta que sacrificaste lo más preciado que Dios te dio, que es la familia, por algo que lo que te trajo fue más dolor y sufrimiento. Y tristemente vemos cómo estas historias se repiten una y otra vez. Y no solo en el área del matrimonio, sino en todas las áreas de nuestra vida en las que nosotros decidamos sucumbir ante la tentación de Satanás. No es un secreto para nadie que a nosotros los seres humanos no nos gusta sufrir. Preferimos ser esclavos mientras que nos sintamos cómodos. ¿Ustedes saben por qué? Porque la libertad significa una pérdida de seguridad y de previsibilidad. La libertad significa que tenemos que asumir la responsabilidad de nuestras acciones, mientras que el esclavo no necesita hacer eso. El ser libres significa que debemos dejar de lado la pasividad y la dependencia. Significa que tenemos que trabajar para conseguir nuestro propio alimento. Significa que debemos crecer como individuos y esto conlleva un arduo trabajo que debemos enfrentar. ¿Qué tenemos que hacer? Enfrentar nuestros temores más profundos y sacar a flote todo aquello que hemos guardado en nuestro interior para evitar el dolor. Y es allí donde mucha gente se queda estancada, porque la mayoría de las personas no quieren enfrentar esos temores, no quieren enfrentar esas cosas que les causaron tanto dolor, prefieren refugiarse en el alcohol, en la pornografía, en la adicción a comprar, ¿verdad? Prefieren refugiarse en otras cosas, pero no les gusta trabajar cada una de esas áreas que tenemos que trabajar para traer sanidad a nuestra alma. Pero miren qué hermoso, cuando yo pienso en los desiertos que he atravesado durante mi peregrinaje por la vida, puedo experimentar un sentimiento de gratitud a mi Padre Eterno. ¿Por qué? Porque en cada etapa que yo he caminado con Él, he sentido una experiencia nueva. Cada vez puedo conocerle más en diferentes aspectos, ¿verdad? Entonces, miren que a veces uno cuando pasa por un desierto transita por lugares en donde los pensamientos y las emociones son llevadas al límite. Lugares en los cuales se siente mucha incertidumbre, ¿verdad? No sabemos qué hacer, vemos todo oscuro, no sabemos cómo el Señor nos va a sacar de allí. Pero precisamente a esto es a lo que la mayoría de personas tienen temor. Yo recuerdo una vez que
me dieron una profecía, no es de aquellas profecías que a todo el mundo le gusta escuchar, ¿no? Vas a ser rico, vas a tener propiedades. No, no era de esas. Vino un hombre de Dios y me dijo, el Padre te va a llevar por un proceso muy fuerte, pero vas a salir de allí con una gloria impresionante. Va a ser de ti una adoradora, va a ser de ti una guerrera, una mujer fuerte. Y cuando ese hombre me dice esto, la verdad, yo no podía ni dormir. Yo le decía, ay, Padre Celestial, por favor, hazme pasito, que tú sabes que yo soy muy débil. Y yo estaba tan preocupada por ese proceso, porque realmente tenemos que reconocer que a ninguno de nosotros nos gusta experimentar dolor, ¿verdad? No nos gusta salir de nuestra zona de comodidad. Pero miren que hoy en día que miro para atrás digo, wow, el Señor tuvo misericordia, porque la verdad yo no sentí el proceso así tan fuerte como me lo dijo este profeta. Pero sin embargo, sí fue un proceso muy fuerte que yo tuve que pasar con mi matrimonio, ¿verdad? Pero Él siempre estuvo ahí sustentándome, fortaleciéndome, porque es Él el que nos fortalece en medio de las pruebas tan duras que nosotros tenemos que atravesar, ¿verdad? Es Él el que nos infunde aliento, es Él el que nos da esa fuerza para seguir adelante, para no desmayar. Todo viene de Él y todo es para Él. Y miren que a través de estas porciones, ¿qué es lo que el Padre quiere? Darnos un ejemplo de lo que tuvieron que pasar esos hombres y mujeres de Dios, todo el sufrimiento que tuvieron que experimentar por creerle al Eterno, ¿verdad? Pero ¿qué hizo el Padre con sus vidas? Sus vidas fueron transformadas, y fueron transformadas precisamente en esos desiertos. En esos desiertos ellos crecieron y maduraron hasta el punto que dejaron un testimonio poderoso de la obra de Dios en sus corazones. Y esos testimonios, 4000 años más tarde, todavía nosotros estamos aprendiendo de ellos. Y asimismo, en el nombre poderoso de Yeshua, cada una de esas pruebas, de esos desiertos que tú estás atravesando en este momento, le servirán a tus generaciones. Ellos podrán decir, mi abuela luchó por su matrimonio, no se dio por vencida, hizo que mi abuelo viniera a conocer al Eterno, y gracias a eso hoy en día somos una generación de maestros, de profetas, de pastores, de evangelistas, ¿verdad? Qué poderoso lo que el Padre puede hacer en una generación, solamente porque una persona decida creerle, porque una persona decida perseverar en Él y no desmayar. Y miren qué interesante lo que encontramos en la gematría de la palabra Bamidbar. La palabra Bamidbar tiene una Bet, una Mem, una Dalet, una Bet y una Reish. Cuando nosotros sumamos todas estas letras, nos da el número 248, que en su forma simplificada nos da 14. Y 14 precisamente es el número que le pertenece a la letra Nun. ¿Y ustedes saben qué significa la letra Nun? Es la letra que representa al que ha pasado la prueba y llega al nivel de gloria, a aquel que se humilla y Hashem lo exalta. Y cuando nosotros reducimos aún más ese número 14, 4 más 1 es 5. Y el 5 representa la letra Hei, que es el aliento de Dios. Él es el que te infunde aliento cuando estás allí en ese desierto. Es esa letra de la realización que nos da el poder de fecundar. Y allí recibimos la fuerza sobrenatural del cielo. Recibimos la revelación, ¿verdad? La letra Hei es la letra de la revelación. Porque ¿dónde es que se nos revela el Eterno? Él se nos revela en el desierto. Y así que si tú estás pasando en este momento por un desierto,
donde tú no ves salida, donde todo parece oscuro, donde parece que te vas a morir literalmente, recuerda lo que dice el Eterno en Oseas 2, del 14 al 16, que es precisamente la haftará de esta semana. Miren lo que el Padre Eterno nos dice hoy. Por tanto, he aquí la seduciré, la llevaré al desierto y le hablaré a su corazón. Le daré sus viñas desde allí y el valle de Acor por puerta de esperanza. Y allí cantará como en los días de su juventud, como en el día en que subió de la tierra de Egipto. Sucederá en aquel día, declara Adonai, que me llamarás Ishi, o sea, esposo, y no me llamarás más Baalí. Así que si en este momento tú te encuentras pasando ese desierto en cualquier área de tu vida, puede ser en tu matrimonio, puede ser en un quebranto de salud, puede ser en las finanzas o con tus hijos, ten presente que estás siendo probado y preparado por el mismo Adonai para llevar a cabo sus planes y sus propósitos. El entender esto te va a liberar de muchas penurias, porque entenderás que tú no tienes el control. El control le pertenece a nuestro Rey. Debemos entender que cada una de las circunstancias que atravesamos en nuestra vida son de suma importancia para nuestra formación a la imagen del varón perfecto, a nuestro Adón Yeshua HaMashiach. Nos dice la palabra en Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Así que absolutamente todo nos ayuda a bien. Si estás pasando ahora por un desierto, di esta hermosa frase que dicen nuestros hermanos de la casa de Judá: Gansule Tová. Esto también obrará para mi beneficio. Así que si en este momento te encuentras sufriendo y llorando en medio de las dificultades, si piensas que a lo mejor Dios no te escucha, que se ha olvidado de ti, que no le agradas, déjame decirte algo en este día. Este es el momento cuando el alfarero, nuestro Padre Celestial, está más ocupado sacando lo mejor de ti. Si te está doliendo, es porque su cincel está ahondando hasta las partes más profundas de tu alma. Él te está puliendo hasta que no quede ni el más mínimo rastro de aquellas cosas que no armonizan con su obra de arte. Tú eres su obra de arte y Él está formando a Mashiach dentro de ti. Así que no le huyamos al desierto, porque es allí en donde tenemos la oportunidad de vencer al enemigo en su territorio, con la palabra de verdad, como nos lo enseñó nuestro amado Yeshua HaMashiach. Dice la palabra en Santiago 4:7. Por tanto, someteos a Dios, resistid pues al diablo, y él huirá de vosotros. Acercaos a Dios, y él se acercará a vosotros. Limpiad vuestras manos, pecadores, y vosotros de doble ánimo, purificad vuestros corazones, afligíos, lamentad y llorad, que vuestra risa se torne en llanto y vuestro gozo en tristeza. Y miren lo que nos dice el verso 10. Humillaos, humillaos en la presencia del Eterno, y Él os exaltará. Así que con esto, amados hermanos, terminamos esta hermosa cápsula de buscando el espíritu detrás del mandamiento. No nos rindamos, sigamos perseverando. Entre más obedezcamos al Eterno, más vamos a resistir al enemigo. Yo en este tiempo he aprendido que no hay que hacer guerra espiritual y pasarse gritando y peleando con Satanás. La mejor guerra espiritual que tú puedes hacer es a través de la obediencia.
Él no se puede resistir a un corazón obediente, a un corazón que adora al Eterno. Y nosotros no adoramos al Eterno solamente cantando, porque la adoración es una actitud del corazón. Nosotros le adoramos cuando le obedecemos, porque esa es la manera como le mostramos realmente que lo amamos. Que el Padre no diga de nosotros, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. Padre, gracias por este tiempo. Te damos gracias, amado Rey, porque tú nos instruyes con tu bendita palabra y nos llevas a ser mejores cada día, Padre eterno. Yo te pido que si en esta hora hay alguien que esté atravesando un desierto, Padre, que seas tú supliéndole agua de la roca, Padre celestial, que seas tú enviando ese alimento espiritual para que estas personas se puedan levantar, Padre. Padre, que seas tú diciendo, hágase la luz sobre toda situación de oscuridad que esté rondando, Señor. A cualquier persona que esté escuchando en este momento esta enseñanza, Padre. Yo te pido, Padre celestial, que seas tú sustentándonos en medio de la prueba, que seas tú levantándonos, que seas tú infundiéndonos fuerza de lo alto, Abba Kadosh. Bendecimos tu nombre, Padre, y te damos gracias, Padre celestial, porque al final podremos decir que tú eres bueno, que tú nunca nos soltaste, que nunca nos abandonaste, y podremos entender tantas cosas, Padre celestial, que ahora tal vez no entendemos, pero podremos entender que cada una de estas cosas que pasamos a través de nuestra vida nos ayudó para nuestro crecimiento, nos ayudó para la revelación tuya en nuestras vidas. Gracias te damos en el poderoso nombre de Yeshua HaMashiach. Amén y amén.